La diabetes tiene cura sin medicamentos. El paciente diabético no se trata con insulina. El paciente diabético no se trata con metformina. Cierto que yo solo tengo el tubito. Todo esto acá Lo quitábamos, claro. Es que yo retiro el 70% del tamaño del estómago. Gran parte de los problemas mentales que tenemos se derivan de la alimentación. La alimentación que estamos llevando es tóxica. ¿Se acuerda que cuando me sacaron el balón gástrico estaba todo lleno de gomitas? El ser humano está hecho para no comer y para moverse. Esto que dice exceso en grasas saturadas no tiene por qué estresarnos porque las grasas saturadas son buenas. Exactamente, las grasas saturadas son buenas. Las frutas tienen un tipo de azúcar que se llama fructosa. La fructosa es un azúcar que el organismo no es capaz de manejar bien como maneja la glucosa. Entonces la fructosa se va derecho del intestino al hígado. Si uno come excesos de fructosa, el organismo las guarda dentro del hígado en forma de grasa. Y es una de las causas del hígado graso. ¿Claro? Porque uno siempre piensa que el chicharrón es pues lo peor, lo que más engorda. Lo que quiero que sepan es que si yo aprendo a reconocer los nutrientes y los como moderadamente, yo puedo volver a mi peso normal y mantenerme. La gente de pronto dice, ay, es que a mí me dieron o me pusieron una cantidad de vitaminas y me engordé. Las vitaminas no pueden engordar. ¿Y qué quería su esposa? Ah, yo ya le había contado a usted ese chisme. Ah, yo estoy informada. Yo Bueno. los investigo. Está comprobado que la dieta fracasa en más del 80% de los pacientes con el tiempo. Yo comía y comía y comía y yo sentía que el balón ya estaba, que se explotaba y se salía del abdomen porque yo no dejé de comer, así lo tuviera. Si uno tiene resistencia a la insulina, no adelgaza con nada. Con nada. Usted se puede matar en un gimnasio y si tiene resistencia a la insulina, no rebaja de peso. El tratamiento de la resistencia a la insulina es Hola amartistas, bienvenidos a este episodio de Amartista Podcast. Soy Martina de Caramelo y hoy estoy con el doctor Adolfo León Uribe. Él es cirujano bariátrico, especialista en cirugía laparoscópica y es experto en nutrición inteligente. Hola Martina, ¿cómo te ha ido? Encantado de estar aquí con usted y poder contarle todo lo que yo he aprendido en tanto tiempo de práctica profesional y que la gente obviamente, ¿cierto?, se aproveche esta conversación para que aprenda muchas cositas que yo creo que van a ser muy benéficas. El doc me operó, él me hizo la manga gástrica. ¿Hace cuánto me hizo usted la manga gástrica? Pues que yo os recuerde, usted me abandonó a mí hace por ahí 3 años. No fue fácil hacer que Martina se organizara y se encarrilara para que tomara la actitud y la decisión que debía tomar, pero finalmente lo hizo y mire cómo está de bien. Primero me hice el balón gástrico. Primero se hizo un balón gástrico. Yo le había dicho que era la manga gástrica lo que a ella le convenía, pero no, ella insistió, entonces obviamente uno trata de hacer con el paciente lo que mejor se puede, pero el balón como no era la mejor medida, pues nos dio un resultado parcial. Y eso sirvió para que Martina tomaras la decisión de hacerte la cirugía, que es una opción espectacular como lo vamos a explicar. Y mira la figura, el resultado. El balón, sí, o sea, sí es muy útil, pero como yo era tan ansiosa, yo comía y comía y comía y yo sentía que el balón ya estaba, que se explotaba y se salía del abdomen, porque yo no dejé de comer, así lo tuviera. El balón es una medida, primero que es una medida temporal. Segundo, que es una esfera completamente lisa, metida dentro de una cavidad como una bolsa que es el estómago, húmeda y que se estira y se encoge, entonces el balón puede cambiar de posición. Cierto que yo solo tengo el tubito. Todo esto acá Lo quitábamos, claro. Es que yo retiro el 70% del tamaño del estómago. Le da dolorcito de estómago. porque ya no tengo estómago. Le da dolorcito de estómago, está pequeñito. El estómago es una bolsa muy grande, ¿cierto? Es una bolsa muy grande. A un estómago en reposo le caben 4 litros de volumen. Si yo lo lleno, le caben 4 litros, ¿cierto?
Cuando yo le rebajo el 70% del estómago, entonces ocurren dos cosas que hace la cirugía independientes de la voluntad del paciente. La primera es que el estómago es un órgano endocrino, o sea, produce hormonas, como la tiroides, como el páncreas, como los ovarios, como los testículos, como la hipófisis. Produce una hormona que llama la grelina. Y la grelina es una hormona que sale del estómago y por vía sanguínea va al cerebro. Y usted siente hambre. Entonces, usted acaba de almorzar y al momentico está con un pastel en la mano y una Coca-Cola en la otra. Le retiro el 70% del estómago, la grelina se va al piso. Entonces, espontáneamente, sin que yo tenga que poner nada de mi voluntad, se me mejora el hambre. Segundo, ya no me cabe todo lo que me cabía antes. El aporte calórico merma también. Son dos efectos importantísimos de una cirugía que no tiene un valor. El tercer, hay que aprender a comer. Sí, porque si uno se hace esas cosas y sigue comiendo como cerdo, pues... Exactamente. Doc, usted es experto en nutrición inteligente. ¿Qué es nutrición inteligente? ¿Qué es si yo soy un carro de gasolina premium y estoy insistiendo en darle corriente o darle a CPM, mi carro no puede funcionar adecuadamente. A él sí camina, pero no da el rendimiento. Cuando le vuelvo a poner el combustible adecuado, el premium, el extra, el carro inmediatamente responde. Entonces, eso es inteligencia, o sea, actuar de acuerdo al diseño de las cosas. Un punto, no más. O sea, la inteligencia no es que, ay, ¿cómo es de inteligente este? No, tuve que haber estudiado, aprendido para respetar el diseño de las cosas y adaptarme a ellas. Nosotros tenemos un diseño que no lo hicimos nosotros y a veces nos vamos contra él. ¿Quién lo hizo? Ah, esto lo hizo la naturaleza, lo hizo Dios, lo hizo un ser supremo, dependiendo de lo que usted crea, ¿cierto? Pero no lo hizo el ser humano. Y en cuanto a la nutrición, al... oh, puta. Doc, lo que usted estaba diciendo de la gasolina premium, ¿cómo sería nuestro cuerpo? La gasolina premium, que fue el ejemplo que puse con el carro, esa gasolina premium para nosotros son los nutrientes que yo le tengo que dar al cuerpo para que mi cuerpo se aproveche de ellos y funcione bien. A mí me gusta explicarle a mis pacientes y a cualquiera que quiera acceder al conocimiento que yo quiero entregar que no existen sino 6 nutrientes en el mundo. ¿Y qué quería su esposa? Ah, yo ya le había contado a usted ese chisme. En la naturaleza para hacer comida. 6. Así las comidas de acá de nuestro país, de Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia, donde usted quiera, que todas lucen distintas. Y uno va a esos países a comer de lo que comen ellos allá, están hechas de 6 cosas. Los, los nutrientes que usamos aquí son iguales allá. En China también. En China también. Entonces, lo que pasa es que como los utilizan y los mezclan y los combinan, parecen dar presentaciones diferentes, que eso se llaman las comidas de cada sitio. Pero Doc, no hay sino 6 nutrientes. pero no se me adelante. Ah, no se me No se adelante, me bueno. adelante. Pero bueno, ya que quería contarle que nuestra gasolina está hecha de 6 cosas, que ahorita las vamos a decir. Yo quiero saber qué lo inspiró a ser cirujano bariátrico. Yo como base soy cirujano general, o sea, yo opero de todo en el cuerpo, ¿cierto? O sea, yo opero la vesícula, opero el estómago, el colon, ¿cierto? Soy capaz de operar en el tórax, en el pulmón, lo que usted quiera. Pero desde que yo empecé medicina, me gustaba mucho como la parte nutricional. Era como una tendencia espontánea a aprender sobre nutrición. Y cuando ya era cirujano, el primer título que yo tengo es el de cirujano general, entonces me interesé mucho por la parte de nutrición de los pacientes muy graves en cuidado intensivo, lo que llamamos la nutrición parenteral que ponemos a través de una vena o la nutrición que a través de una sonda le damos a un paciente que no puede comer. Me tocó, tengo la fortuna de que me ha tocado el boom, la explosión de la cirugía de obesidad. Y me gustó mucho esa área porque es que
el tema simplemente de que un paciente obeso vuelva al punto donde se perdió haciendo solamente dieta es muy difícil. Está comprobado que la dieta, que sí, tiene muy buenas intenciones, fracasa en más del 80% de los pacientes con el tiempo. En cambio, la cirugía bariátrica permite ser efectivo, rápido y que el paciente con esa herramienta haga el proceso dietético que tiene que hacer. Entonces, por eso fue que me metí por ahí, me tocó el boom, esta cosa arrancó, me monté en el bus y aquí estoy. ¿Y qué quería su esposa? Ah, yo ya le había contado a usted ese chisme. Ah, yo estoy informada. Ah, Yo los bueno, investigo. en mi casa querían que yo fuera cirujano plástico. ¿Y por qué querían que fuera cirujano plástico? Porque yo todo lo hago así, pulidito, organizadito, y si no me queda bonito, creo que no queda bien, ¿cierto? Entonces, en mi casa, hasta el último día, cuando me iba a presentar a la especialización, yo iba a ser un cirujano plástico. Pero resulta que a última hora yo tenía como mis dudas de eso, me arrepentí y me presenté fue a cirugía general, porque, no sé, no es desmeritando la cirugía plástica, pero creía que ayudaba más haciendo el manejo de enfermedades propiamente dichas que de otras cosas que de pronto, porque la cirugía plástica hoy en día está muy encaminada a la cirugía estética, ¿cierto? Entonces, por eso no me quería meter por allá y me metí por este camino y no me arrepiento. Lo positivo es que mi estómago quedó bien suturado, Y miré, entonces, a bien raíz de lindo, eso, miré la belleza suya. quedó bien bonito mi Exacto. estómago. ¿Se ha acordado que cuando me sacaron el balón gástrico estaba todo lleno de gomitas? Claro, es que el estómago, al estómago se le pegan las cosas que usted le eche, ¿cierto? Y ese balón, pero es que al estómago, no, al balón se le pegan muchas cosas. Ese balón salió con una capa toda de Ah, gomitas. exacto. Qué vuelta. Bueno, Doc, ahora sí hablemos de los 6 nutrientes universales. Tengo mucha intriga en saber. Sí, a ver, eso está descubierto hace mucho rato. O sea, ya eso está claro y no hay más. Es muy fácil que yo aprenda 6 cositas y esas 6 cositas las busque en el alimento que voy a comer y eso me permite decir, esto me lo como y esto no. ¿Cuáles son los 6 nutrientes? Primero, apréndanos así. Están divididos en dos grupitos, 3 y 3. Los primeros 3 se llaman los macronutrientes y los otros se llaman los micronutrientes. ¿Cuáles son los macro? Pues los que más debo aportar, más cantidad. Se miden en gramos. En cambio, los micro se miden en microgramos o incluso unidades mucho más pequeñas. Los macro son los que engordan. ¿Por qué engordan? Porque dan calorías. Y los micro no engordan. Conclusión, no pueden dar calorías. ¿Cuáles son los 3 macro? Proteínas, grasas, Carbohidratos. carbohidratos. Eso todos los conocemos, pero tengo que conocerlos en ese orden para poder utilizarlos. ¿Y cuáles son los micro? Vitaminas, minerales y fitonutrientes antioxidantes. Entonces, la gente de pronto dice, ay, es que a mí me dieron o me pusieron por una avena una cantidad de vitaminas y me engordé. Ya usted tiene que saber que si está de acuerdo con lo que estoy diciendo, las vitaminas no pueden engordar. O sea, te engordaste por otra razón, porque estás comiendo mucho macro. Las proteínas son las moléculas de la vida. Estamos hechos estructuralmente de proteínas. Esta casa tiene unas bases, unas columnas y unas losas. Estas son las proteínas del cuerpo. Lo demás ya son aditamentos, esto aquí, la lamparita, etcétera. Pero la estructura corporal está hecha de proteínas. Todos los días pierdo proteínas, se van destruyendo, normal. Pero entonces todos los días tengo que comer proteínas para que mi cuerpo las aproveche y me repare y yo me vea siempre como me veo siempre. Las proteínas pueden repararse si uno no hace ejercicio de fuerza. Cuando yo como proteínas, simplemente me las trago y el cuerpo las utiliza para reparar el cuerpo, como usted está. Sí. Si yo quiero aumentar masa muscular, tengo que hacer actividad física. O sea, comer más proteínas sin hacer actividad física no me va a hacer, o sea, exigirle al cuerpo el crear masa muscular, pero le tengo que dar el insumo para producir la proteína.
Si yo simplemente lo que hago es consumirla en la cantidad necesaria, mantengo mi estructura. Y si yo hago ejercicio, mucho ejercicio de peso y todo, pero yo no como proteínas. Su cuerpo puede destruir masa muscular para reparar otras cosas, porque usted está consumiendo en una cantidad de ejercicio, una cantidad calórica importante, pero no le está aportando la proteína. Puede en algún determinado momento usted tener que destruir proteína para sacar de ahí un consumo calórico que necesita para otra cosa, ¿cierto? Porque ya dijimos que los macro dan calorías. El cuerpo no se gasta normalmente la proteína para generar energía. Para eso está la grasa y los carbohidratos. Pero si usted no aporta suficiente al trabajo que está haciendo y necesita sacarlo de alguna parte, puede destruir músculo para sacar energía para esas necesidades. Ya uno con ese conocimiento de que no hay sino 6 elementos, entonces uno aprende a reconocerlos en cualquier comida, esté usted aquí o esté en el exterior. ¿Cuántos gramos de proteína debe comer una persona? ¿Cómo calcular eso? Uno primero tiene que saber cuánto es el peso ideal de uno. Con el dato del peso ideal, que en términos generales, en una persona promedio, los dos últimos números de la estatura se parecen al peso corporal. ¿What? Diga usted, una persona de 1,70 Hombre, en promedio, por eso te estoy diciendo, si ya uno quiere saberlo precisamente, en mi consultorio tengo un equipo que se llama equipo de composición corporal que te calcule exactamente. Pero estoy hablando de una persona promedio, ¿cierto? No un tipo musculoso ni un obeso, una persona promedio. Los dos últimos números son una guía aproximada de cuánto yo debo pesar. Entonces, cuando yo digo, bueno, mi peso corporal son 70, es lo ideal. Yo me tengo que comer 1 gramo, para que quede fácil, de proteína por cada kilo. Entonces, todos los días me tengo que comer 70 gramos de proteína. un huevo tiene 7 gramos de proteína. Eso, entonces me tendría que comer 10 huevos si es que no va a comer sino huevo. La carne, de res, de cerdo, el pescado, el pollo, el pato, el pavo, 100 gramos de eso. Solamente la quinta parte es proteína, 20. ¿El resto qué es? ¿El resto del peso qué es? Agua. Yo empiezo a hacer una aproximación y digo, entonces me tengo que comer 2 huevos, 14 gramos. Si peso 70, me faltan todavía 55. Y si son 55, 56. bueno, pero para que lo hagamos fácil, 55. Y si 55 me lo voy a comer en carne, tengo que multiplicar por 5 para tener el volumen en carne. 55 por 5 son entre 250 y 300 gramos de carne. Si yo me como 2 huevos al desayuno, 150 gramos de carne de pollo, por ejemplo, al almuerzo, y 150 de carne de res a la comida, ahí tengo mis 70 gramos de proteína al día. Y hay días que nos falta o días que nos sobra. Que nos sobre no es tan problemático, pero si nos falta crónicamente, eso se llama desnutrición. La estructura del cuerpo es proteína, entonces el cuerpo se empieza a deteriorar y no puede funcionar adecuadamente. ¿Puede pasarle algo al cuerpo por exceso de proteína? Claro, los excesos de proteína no los puede utilizar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita 70. Entonces, cuando tiene sus 70, ¿qué hace con el resto? Tiene que guardarla. ¿Y dónde la va a guardar? Si no estoy haciendo ejercicio, En grasa. la convierto en grasa, la tengo que ir a guardar al depósito de la grasa. Entonces hago una conversión de la proteína a grasa y la guardo en la grasa. ¿En serio? Lo que pasa es que usted en general no come excesos de proteína. ¿Por qué? Porque es que comer excesos de carne, la carne da mucha saciedad. Entonces usted se engorda es por comer excesos de carbohidratos, que es otro de los macronutrientes. Les voy a dejar una fotografía de mi carpeta. Esta es mi carpeta, Dios mío. donde en la parte de adentro tengo este documento que se lo vamos a dejar bien puestecito. Y aquí están las proteínas de primeras y las grasas y los carbohidratos en el mismo nivel. Esas grasas y carbohidratos son el elemento, el nutriente que nos da las calorías. Porque ya les dije, el cuerpo no se gasta la proteína para sacarle calorías porque es que la necesita para reparar el cuerpo, la estructura. Entonces la energía la saca o de grasas o de carbohidratos. Son muy importantes ambos,
pero ahí es donde de pronto lo que estamos comprando para consumir está siendo equivocado, porque yo voy y compro una cantidad de productos industriales hechos con grasas y con carbohidratos, y ese tipo de aporte calórico está siendo muy tóxico para el organismo. Yo debiera conseguir las grasas en las grasas buenas, que son de dos tipos, del reino animal o del reino vegetal. Del reino animal en general, todas las grasas animales están bien. La grasa de la carne, como el churrasco, la punta de anca, ese gordo no tiene problema. La mantequilla de vaca, la grasa del cerdo, el chicharrón, la famosa manteca. La manteca. Ese tipo de cosas consumidas, no exageradamente, porque es que también eso da mucha saciedad y el cuerpo entonces no las va a consumir, son perfectas. Y si son del reino vegetal, lo más fácil es acordarme de la palabra oca: oliva, coco y aguacate. Son tres grasas vegetales muy importantes. Y si me voy para el lado del otro combustible, del otro nutriente, que son los carbohidratos, entonces los mejores carbohidratos son los que vienen en los productos naturales. O sea, en todo lo que son las frutas y lo que son las verduras. Todo lo que sabe dulce, tortas, galletas, todo lo que llamamos la bollería. Como el pastel que se comió ahora. A mí no me han dado pastel. Ustedes me tenían ahí, es que rosquitas, ¿cómo le parece? Aquí me dieron un cafecito nomás, yo no quise Ese recibir de pastel rosquita. estaba bien dulce. Ah, seguramente, y es delicioso, porque es que el problema es que todo lo de panadería y todo lo de la comida diaria, que son los granos y los cereales. Por ejemplo, arepa, arroz, papas, yucas, plátano, frisoles, garbanzos, lentejas y quinoa, para poner pues un montón. ¿Eso es malo, doctor? Eso no es malo, pero el problema es la dosis que nos estamos comiendo de eso. Y si es panadería o es lo que sabe dulce, ahí sí hay mucho peligro, porque ese tipo de azúcar tan procesado, de tan fácil absorción, estimula una hormona que se llama la insulina, que usted ya la aprendió conmigo. Y la insulina es una hormona natural del cuerpo que produce el páncreas, pero que cuando yo como excesos de calorías, excesos de carbohidratos, ¿qué pasa? Tengo que convertir en grasa y guardarlo. Y la insulina es una ama de llaves que le echa llave y no lo deja gastar. Lo que quiero que sepan es que si yo aprendo a reconocer los nutrientes y los como moderadamente, yo puedo volver a mi peso normal y mantenerme. 1 gramo por kilo de proteína, escogiéndolo como ya lo dije. Las grasas, consumir de las grasas buenas. Oca, Ojo, oliva, ojo con coco, los aceites aguacate. vegetales industriales: canola, girasol, soya y maíz. Búsquenlos por favor en las etiquetas. Y todo lo ultraprocesado que llevamos están hechos con ese tipo de aceites. Y de la parte del otro combustible, que son los carbohidratos, lo que ya les dije, todo lo que sabe dulce y todo lo de panadería es peligroso. Y de la comida diaria, los cereales y los granos en cantidad moderada son perfectos. Que serían los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Exacto. Los complejos son estos últimos, los de la comida diaria. Pero ¿Qué? no nos podemos exagerar, porque la molécula de la que están hechos los tres grupos, repito, lo que sabe dulce, lo de panadería y lo de la comida diaria, se llama glucosa. Glucosa. La glucosa estimula la insulina y la insulina guarda. Eso es una ley. Ese es mi diseño. Lo que decía al principio, estoy diseñado de esa manera. Si yo le doy más cantidad de carbohidratos, mi diseño responde a esos carbohidratos y me engorda. Y detrás de la obesidad viene una cantidad de enfermedades. De los micronutrientes, vitaminas, minerales y fitonutrientes antioxidantes, los necesita el cuerpo. No dan calorías, no engordan. Necesito pequeñas cantidades porque el cuerpo las reutiliza, las recicla, ¿cierto? Como cuando usted la basura la separa porque algo sirve para volver a producir nuevas cosas y el resto la desecha. Y entonces, ¿cómo sé cuánto necesito de cada uno? Eso sí está calculado, pero eso es imposible de sabérselo y de manejarlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Coma variedad de verduras y de frutas. ¿Por qué? Porque es que, doctor, yo sí como ensalada, pero es que como tomate, lechuga y cebolla, lechuga, cebolla y tomate, cebolla y lechuga.
no lo aporta todo. Entonces tengo que acostumbrarme a comer coliflor, a comer brócoli, acelgas, pepino, rábano, espinacas, toda la cantidad de variedades de verduras que hay, y usted asegura que su cuerpo toma lo que necesita. Entonces esa es la ciencia. 6 nutrientes que si yo aprendo a conocerlos, soy capaz de decir, de esta bandeja paisa que me como. Nada. No, sí, claro. ¿Cómo que nada? El huevo. Momentico, la carne en polvo, La proteína. carne, el El huevo. huevo, proteína y grasa animal buena. El chicharrón, proteína y grasa animal buena. El chorizo, proteína y grasa animal buena. Pero no un chorizo industrial del que acostumbramos a coger y echar en el mercado, sino el chorizo hecho artesanalmente. El arroz, digamos, el arroz, la papa, la yuca que trae entonces poca cantidad, porque eso es un carbohidrato complejo, pero no deja de ser glucosa. Y la ensalada, entonces no le ponen a usted, sino un poquito de zanahoria, un poquito de tomate, eso es muy poquito, pero cómase lo que está bien y complemente en la casa. Una bandeja paisa, un mondongo, un sudao, un ajiaco, son lo mismo, están hechos de los mismos 6. Entonces reconozca y diga que se come y que no se come. Bien pueda. Usted fue el que me enseñó que el chicharrón era bueno, que se podía comer, Claro. porque uno siempre piensa que el chicharrón es pues lo peor, lo que más engorda, y lo mejor es que, digamos, en la air fryer uno hace el chicharrón y esa grasita que queda, uno la guarda en la nevera y con esa grasita que queda como pues sólida, puede preparar otros alimentos. Vea, qué alumbra, ¿cómo le parece? Y Porque lo, lo que hace la gente es que hace el chicharrón y la grasa la bota. no, Está botando oro en polvo. Esa es la grasita para hacer al día siguiente los huevos del desayuno. Ay, doctor, y entonces si yo hago ayuno, ¿no me da gastritis? No tiene por qué darle gastritis. El ayuno es una herramienta espectacular para que el cuerpo retome ciertas cosas de su diseño que le van a hacer bien. Es que nosotros somos genéticamente paleolíticos, viviendo en el siglo XXI. Y si se quiere, estamos en condiciones más hostiles medioambientales ahora que en ese paleolítico. El ser humano está hecho para no comer y para moverse. En cambio, hoy en día comemos 6 o más veces al día y estamos sedentarios. Y eso es la causa de la epidemia de obesidad y de enfermedades crónicas de las que nos estamos enfermando y muriendo. algo antes de que se me pase, los jugos de frutas. Porque usted dice que comamos verduras, frutas, bueno, ¿y el juguito qué? Bueno, a ver, el jugo toda la vida nos ha parecido perfecto. Y hoy en día lo estamos demonizando también en exceso. Pero entonces lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Las frutas tienen un tipo de azúcar que se llama fructosa. Es una hermanita de la glucosa. Y eso es lo que es el azúcar de la fruta, fructosa. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa es un azúcar que el organismo no es capaz de manejar bien como maneja la glucosa. Entonces la fructosa se va derecho del intestino al hígado. Y en el hígado, si uno come excesos de fructosa, el organismo las guarda dentro del hígado en forma de grasa. Mm. Y es una de las causas del hígado graso. Entonces, cuando yo me como una naranja, hay una cosa que llama la matriz original de la naranja, que está la fibra, el azúcar de la fructosa, vitaminas, minerales, etcétera. Comerme una naranja me da saciedad y me como una. Pero cuando voy a hacer un jugo de naranja, exprimo 4 o 5 naranjas. Y lo que estoy exprimiendo es el azúcar. Entonces estoy favoreciendo la toma de un exceso de fructosa en forma líquida que si yo acostumbro eso, puedo tener problemas. Y se pierde la fibra. Y se pierde la fibra, que la fibra es el alimento para otro grupo, para unos comensales que tenemos en el organismo que se llaman la flora bacteriana o microbiota, importantísima parte de nuestro organismo que hoy en día se considera como si fuera un órgano. Dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro. Cuando se refieren al estómago, no es propiamente
al cerebro, porque entonces yo le quité a usted el Estómago. 70% de ese segundo cerebro. Ya me Y jodí. entonces ya la fregué. Están en el colon, ¿cierto? Son bacterias del colon, ¿cierto? Entonces se habla del estómago, del intestino, etcétera, allá, porque es que allá se produce una serie de sustancias fundamentales que necesita, por ejemplo, el cerebro. La serotonina se produce en el tubo digestivo y viaja al cerebro y es importantísima para una serie de funciones mentales donde allí eso es un neurotransmisor. Eso me parece muy importante. O sea que si uno tiene un problema de salud mental, por ejemplo, depresión, que los niveles de serotonina son bajos, alimentándose mejor, poniéndole atención a todo esto, puede mejorar esa condición Claro, mental. claro, por supuesto. Es que gran parte de los problemas mentales que tenemos se derivan de la alimentación. Que la alimentación que estamos llevando es tóxica, es tóxica. Pero cuando yo empiezo a mejorar la calidad de lo que me como, entonces me estoy, como quien dice, desintoxicando y permitiéndole a mi organismo que funcione adecuadamente como él sabe funcionar. Obvio, eso que usted está diciendo es perfecto. Bueno, entonces, de hecho ahí pueden retomar con las rosquitas. Ve, ingredientes: almidón de yuca, un De carbohidrato, yuca. un carbohidrato, Bueno. un carbohidrato. Y es un carbohidrato que lo procesan para sacar el almidón, que es pura glucosa. Queso. Ustedes saben, ustedes tienen una pregunta ahí sobre la leche. Y tiene un leudante, que es un químico, que sabe que era la pendejada. Y se procesa en una planta que tiene harina de trigo. O sea que tiene una mezcla también ahí de algunas cosas. Pero no están tan malas, ¿cierto? Tiene 70 gramos de carbohidratos. Ay, fue puta. Eso es mucho. ¿Cuántos gramos de carbohidratos debería comer uno al día? Ahí no se calculan como lo estamos diciendo, ¿cierto? Lo más importante de calcular es la proteína, ¿cierto? Y usted comer una cantidad de carbohidratos, o mejor de grasas, que usted quede saciada. Pero digamos, ¿hasta qué punto uno ya dice como, uff, esto tiene demasiados carbohidratos? Entonces aquí tenemos esta bolsita de rosquitas, Ya se ha comido 3. deliciosas, ni siquiera la hemos abierto, ni siquiera la hemos abierto. Cuando yo vaya a coger algo como esto, que se llama un ultraprocesado, o sea, es un producto industrial, esto no nace en aquella planta que tengo aquí al frente, esto es un ultraprocesado, un producto industrial. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay una cosa que se llama la tabla nutricional, pero más importante para mí, los ingredientes. Porque esta tabla nutricional a veces desorienta mucho. Sin embargo, aquí hay una cosa importante y es que estamos hablando de que cuánto carbohidrato me puedo comer, cuánto me tengo que comer en el día. Las recomendaciones internacionales están muy sesgadas. Recomiendan comer mucho carbohidrato. ¿Cuánto? Y eso no está bueno. Dicen que de la cantidad de calorías que yo me debo comer en un día, como una persona, por ejemplo, digamos 2000 calorías, que el 60% sean carbohidratos. ¿What? Eso se puede 1200. pero eso no debe ser. Si yo quiero comer carbohidratos en cantidad, digámoslo así, adecuada para el cuerpo, no debiera comer más de 20 gramos, máximo 50 gramos de carbohidratos en el día. Si un gramo de carbohidratos da 4 calorías, 5 por 4, 20, 200 calorías. De las calorías que yo necesito para un día, que son variables, pero por ejemplo, para una persona promedio, que uno se gastará 2000 calorías de un día para otro, lunes 2000, martes 2000, en promedio. Entonces las recomendaciones internacionales dicen que el 60% de 1200. las calorías del día debieran estar representadas en Las carbohidratos. 1200 Entonces calorías. 1200 de carbohidratos, eso es demasiado. Lo que uno le recomendaría a una persona es que no coma mucho carbohidrato. Máximo, ¿cuánto, doctor? Cómase máximo 50 gramos de carbohidratos. Tiene que saber cómo los encuentra, porque 50 gramos de carbohidratos son, cada gramo de carbohidrato da 4 calorías. 5 por 4, 20, o sea, 200. Se está ahorrando 1000 en carbohidratos. ¿Y entonces qué me como las otras? Una grasa animal buena, como las grasas de chicharrón, de la mantequilla, la que trae el huevo, etcétera. O vegetal, con la que podemos aderezar los vegetales,
el oliva, el coco y el aguacate. La palabra oca. Pues dicen que uno se debe comer 300 gramos de carbohidratos al día. Eso es mucho. Demasiado. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Este tiene 70 gramos. Este tiene 70 gramos de carbohidratos en esta bolsita. Y usted se come esta bolsita y es capaz de comerse otra. 4, o sea, con 4, no, 4 ya son. En cambio, usted se come, si esta bolsita fuera un chicharrón, probablemente usted con un chicharrón queda bien. Entonces, la saciedad que da la grasa no la da el azúcar. Esto es muy malo. Esto es... El problema de esto es que es delicioso, pero muy peligroso, ¿cierto? Es como las mujeres. Deliciosas, pero muy peligrosas. De verdad que muy malas. Y tienen exceso de sodio y grasas saturadas. Acuérdese que las grasas saturadas son las grasas que vienen de la grasa animal. Entonces, nos han hecho creer que las grasas saturadas son malas, ¿cierto? Y realmente no es así. Las que son malas son las ultraprocesadas. Las que dijimos ahora, dijimos 4 que son las principales. Canola, girasol, soya y maíz. Esto que dice exceso en grasas saturadas no tiene por qué estresarnos porque las grasas saturadas son buenas. Exactamente, las grasas saturadas son buenas. Exagerarse en grasas saturadas puede que no sea bueno, pero es que el problema es que es muy difícil exagerarnos en grasas saturadas. Los chicharrones, usted le pone un chicharrón así, esos que usted va a un restaurante de estos chéveres y usted se come un chicharrón de esos y queda bien. Puede que se coma un segundo, pero por la tarde que llega a la casa no va a comer más chicharrón, ni al otro día tampoco. Pero en cambio, productos ultraprocesados usted sí come por la mañana, mediodía y por la tarde y repite todos los días. Entonces hay que caer en cuenta es en eso, ¿cierto? Que es que la dosis de esas cosas es muy deletérea, es muy tóxica. Ahora me cabe muy poquita comida. ¿Qué pasa? Hay muchas cosas chiquiticas que tienen muchísimas calorías. Entonces, por decir, a mí me caben 5 chocolatinas. ¿Por qué? Porque una chocolatina es así. Pero yo creo que 5 chocolatinas son lo mismo que, no sé, una bandeja paisa, o no tanto. Puede ser, o sea, ya uno tiene que fijarse en la etiqueta, ¿no? Porque los productos procesados te dicen exactamente la cantidad de calorías Y que estás muchas comiendo. personas, me imagino que se hacen esta cirugía, se engordan es por, no tanto por comer cantidad, sino por comer calorías. Por comer calorías a partir de los carbohidratos. Cuando yo me como un carbohidrato, ¿qué pasa? Eso entra a mi tubo digestivo. Hay una mezcla y una maceración, por decirlo así, convirtiendo en una papilla eso que yo me acabo de comer. Pasa al intestino delgado. En el intestino delgado, el hígado produce la bilis y el páncreas produce las enzimas que van a desbaratar esas moléculas de azúcar grandes a dejarlas en moleculitas chiquitas de glucosa. El intestino es como un filtro, por allí no pasan sino cositas chiquitas. Entonces toda esa glucosa entra y pasa a la sangre. Empieza a dar vueltas por el cuerpo, porque el corazón impulsa la sangre y entonces la sangre se llena de azúcar. Pasa por un órgano que se llama el páncreas y el páncreas produce una hormona que es indispensable que salga para manejar el azúcar que usted se comió, que se llama la insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina? De esa carga de azúcar que usted se comió, la mayor parte abre la puerta de todas las células, que la insulina es como una ama de llaves, abre la puerta de todas las células y el azúcar empieza a entrar. La célula la quema, produce la energía, que es la que hace que estemos aquí sentados conversando, ¿cierto? Hay trillones de células en el organismo, estamos hechos de trillones de pequeñas células. Entonces esas células se llenan de azúcar y no pueden almacenar más. Todavía tenemos un remanente de azúcar circulando. ¿Qué hace la insulina a continuación? Tiene un pico. Coge otra parte y la lleva a los depósitos de azúcar, que son el hígado y el músculo, ¿cierto? El hígado y el músculo. Pero también se llenan porque eso no tiene sino una capacidad. El excedente
y es que estamos comiendo mucho y queda mucho excedente, a la insulina no le queda sin otra opción, que es ir a la grasa, abrir la puerta, convertir esa glucosa en un triglicérido, que es la forma de almacenamiento del azúcar en la grasa. Y cuando ya mete eso allá y el azúcar en la sangre está otra vez en lo normal, cierra la puerta y no la deja gastar. Entonces, cuando yo como mucho azúcar, tengo exceso de insulina y el exceso de insulina es una enfermedad que no me deja gastar la grasa. Por eso un paciente obeso, si no entiende lo que estoy explicando, no tendrá la forma de hacer acciones contrarias que te lleven al proceso de gastar la grasa. Si uno tiene resistencia a la insulina, no adelgaza con nada. Con nada. Usted se puede matar en un gimnasio y si tiene resistencia a la insulina, no rebaja de peso. ¿Qué es ahí resistencia a la insulina? Resistencia a la insulina es que todos, cuando nos levantamos por la mañana y me hago tomar una muestra de sangre, mi insulina tiene que estar entre 0 y 5. Cuando yo como demasiada carbohidrato por años, porque esto no se hace en 8 días, por años, entonces mi insulina cuando me levanto en ayunas está por encima de 5. He tenido pacientes hasta con 90 de insulina en ayunas. Entonces están con mucha obesidad y están muy enfermos. Los niveles de insulina en sangre yo los tenía en 12 o Entonces, 13. si el promedio es de 0 a 5, de 0 a 5 el promedio es 3, 3 13, yo las tenía por en eso. 13. Pero si lo normal es 3, 3 por 4, 12. Usted la tenía 4 veces Y aumentada. por eso no adelgazaba Pero como le con digo, he tenido nada. pacientes con 90. Entonces pongo este ejemplo para que se entienda que es una resistencia a la insulina. Cuando uno está muchacho y empieza a tomar licor, con los 2 primeros aguardientes se emborracha y se enferma y los llevan a la casa y lo tienen que acostar con 2 tragos. Pero con el uso del licor y el uso, usted llega a un momento en que usted toma una botella de aguardiente y todavía sigue parado, bailando y contento. Eso se llama resistencia al efecto del aguardiente. Para poder tener el mismo efecto de emborracharse, tiene que tomar más. Sí. Y esto es lo mismo con la insulina. De usted consumir y consumir azúcar, la insulina cada vez tiene que ser mayor para poder tener el efecto de hacer que el azúcar se mantenga en el nivel normal. Porque si usted sigue consumiendo carbohidratos de esa manera, terminará siendo un diabético. ¿Por qué? Porque su páncreas no le va a aguantar toda la vida. Y llega un momento en que el páncreas no es capaz y ya el azúcar circula. Le toman una muestra y no solamente tiene la insulina alta, sino el azúcar alto. Es un diabético. Porque el cuerpo adquiere tolerancia. Exacto, el cuerpo necesita cada vez más insulina para tener el mismo efecto. La insulina es como Entonces, una droga. ver, claro, entonces, ¿cuál es el tratamiento de la resistencia a la insulina, Martina? Hay que hacer ejercicio, bajarle a los carbohidratos, Eso segundo. sobre todo a los carbohidratos simples. O sea, el tratamiento de la resistencia a la insulina es no comer carbohidratos. ¿Por qué? Porque la insulina se produce por comer carbohidratos. Y uno puede revertir una diabetes. La pregunta sí que se le agradezco que me la haga. Porque la diabetes no se trata con medicamentos. Qué pena. Pero el paciente diabético no se trata con insulina. El paciente diabético no se trata con metformina. No se trata con esa otra cantidad de medicamentos que hay por allí. ¿Qué pasa? Que la diabetes tiene cura. No coma carbohidratos. No coma carbohidratos. Entonces, ¿qué le pasa? Que la insulina se queda sin trabajo. Es una ama de llaves que ya no tiene trabajo, tiene que bajar. Y cuando la insulina baja, usted le queda abierta el depósito de la grasa y su cuerpo empieza a comerse esa cantidad de cosas en exceso que usted se comió. Entonces, si su cuerpo está comiendo, a usted se le quitan las ganas de comer, la ansiedad de comer, porque su cuerpo está comiendo. ¿O usted cree que si su gato tiene ahí la comida puesta, le va a estar ñarreando a usted cuando está comiendo? Él va y come cuando necesita. Claro, Sí, listo, o sea, listo. para hacerle clickbait y recortar ese pedacito. A Martín hay que grabarla pues comiendo ultraprocesados. Es la más conchuda. Entonces, la diabetes tiene cura. Martina, ¿qué pregunta me acaba usted de hacer? Que usted me dé la oportunidad de decir que la diabetes se cura sin medicamentos.
¿En serio? La diabetes se cura no comiendo carbohidratos. ¿Por qué? Por lo que ya acabamos de decir. Porque si yo como muchos carbohidratos, genero una enfermedad que se llama resistencia a la insulina. Entonces, ¿para qué le voy a poner yo más insulina a un paciente que la tiene en las nubes? Dice que para tratarle la diabetes, cuando ese paciente lo que tiene es una refractariedad a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, no coma carbohidratos. Pero le explico por qué, porque es que yo no le puedo decir a usted, haga esta dieta y no coma carbohidratos y usted no sabe por qué. Pero cuando usted entiende toda la secuencia que explico de por qué al comer carbohidratos estimulo la insulina, que la insulina reparte carbohidratos a las células y hasta ahí está bien, que el azúcar que queda circulando en exceso lo guardo en el hígado y en el músculo. Y como estamos comiendo tanto que nos queda todavía azúcar circulando y seguimos con azúcar todavía en niveles altos, la insulina tiene la obligación de rebajar el azúcar de la sangre a lo normal. Entonces, ¿qué hace con ese excedente? Lo guarda en la grasa. Y digamos, una persona que en este momento necesita la insulina, pues está como con ese medicamento, ¿cómo puede hacer ese cambio? Porque obviamente a las personas les va a dar susto, como, ay no, bajar la insulina. Obviamente no pueden hacerlo así como bruscamente. Tienen que ir al Hacemos un médico. proceso. Mi paciente tiene que entender lo que vamos a hacer. Yo insisto mucho con mis pacientes y les digo, vea, usted va a estudiar y si se pone de acuerdo con nosotros, vamos a tomar decisiones. Usted tiene que tomar decisiones sobre lo que usted le come, no lo que yo le diga que coma. ¿Quiénes son los únicos pendejos en el mundo que siguen órdenes? Entonces, a mí me están poniendo insulina que porque tengo el azúcar muy alta. Entonces, lo único que tengo que hacer es ponerlo en un plan de destete de la insulina, que usted no coma carbohidratos, que usted aporte energía a partir de grasas buenas y cuando lo monitoree y vaya viendo que su insulina vaya bajando, se va abriendo espontáneamente el depósito de la grasa y su cuerpo empieza a consumir automáticamente de esa grasa. Entonces se te va a quitar inclusive la ansiedad de comer, porque ya tu cuerpo le permitiste, lo destrabaste, y entonces es un proceso de volver de donde estabas al punto normal de tu cuerpo, donde él es capaz de utilizar tu grasa corporal. Vas a bajar de peso, se te va a bajar la presión arterial, se te va a bajar el azúcar y te vas a curar de una cantidad de enfermedades y vas a prevenir otras que de seguir de la misma manera te vas a enfermar. La diabetes tiene cura sin medicamentos, sin medicamentos. Los medicamentos no te curan de la diabetes, solamente te mantienen en este punto para que todos los meses vas y compres la fórmula a la farmacia que a usted no le sirve, sino a los dueños de la industria farmacéutica. En otro episodio hablamos de las farmacéuticas. La diabetes tiene curación y fácil. La diabetes no se trata con medicamentos. La diabetes se cura comiendo bien, aprendiendo que los carbohidratos en exceso son la causa de que yo en el tiempo me vuelva diabético. Entonces, cuando yo entiendo cómo se produce una diabetes, entiendo cómo funciona mi cuerpo de acuerdo al diseño que mi cuerpo tiene y hago las cosas lógicas, yo me curo de la diabetes. Repito, la diabetes se cura comiendo adecuadamente, no consumiendo carbohidratos. La diabetes no se trata con medicamentos. Por ahí que va a comprar un apartamento y entonces que tiene que ir a la oficina. No, 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 no. Me hacen el favor y después se cogen el WhatsApp y se ponen a chatear ahora toda la noche. Bueno, No. sigamos. ¿Qué tal estos? Por ejemplo, en enfermedades de salud mental, como la depresión, que los niveles de serotonina están bajos, por medio de la alimentación yo puedo subir esos niveles y, no sé, curar, mejorar una depresión. La enfermedad mental es un tema pues supremamente amplio que depende de muchas cosas, pero no podemos sustraernos a que una mala alimentación puede colaborar mucho en un problema de enfermedad mental. Entonces,
Como conclusión lógica, quiere decir que un paciente con un problema de enfermedad mental debe revisar la forma como se está alimentando y debe comer adecuadamente para que su organismo tenga la oportunidad de implementar todas aquellas estrategias que él tiene para recuperarse de ese problema. La mayoría de los pacientes que yo veo que tienen problemas no son realmente pacientes de enfermedades maníaco-depresivas ni esquizofrenias, que son como las dos grandes enfermedades. Y aquellos problemas de pronto de depresión, de angustia, de tristeza que yo veo en los pacientes que tienen obesidad, se dan es porque el paciente no está a gusto con la forma como se ve, no está a gusto con los tratamientos y los fracasos de los mismos que ha intentado y repetido y no puede lograrlos. Cuando el paciente se da cuenta que alimentándose adecuadamente y combinando eso también con otras cosas como el ejercicio, que el ejercicio tiene unos efectos sobre el estado mental muy importante. Dormir bien y aprender a controlar el estrés, entonces esas 4 cosas son muy importantes y no son medicamentos y ayudan a que tenga como una plataforma de lanzamiento sobre la cual superar cualquier problema de enfermedad mental que tengo. A propósito de eso, le quiero contar que estoy por publicar mi libro. ¿Sobre qué? Un libro que llama Los 4 Haces para recuperar la salud. ¿Y por qué lo llamé Los 4 Haces? Por 2 razones. Primero, porque cuando yo tengo los 4 haces en un juego de póker, soy el Ganas. ganador. Y segundo, porque la palabra haces quiere decir A, alimentación, S, sueño, E, ejercicio y S, estrés. Si usted maneja bien esos 4 puntos de apoyo, como los de una mesa, esas 4 patas, yo le aseguro que usted mantiene su salud, recupera la perdida y mantiene la que necesita para el resto de su existencia. Bueno, doc, ahora hábleme de la cirugía bariátrica, o sea, eso cómo es, tienen que abrirlo a uno, cuánto tiempo está incapacitado, cuénteme. Bueno, a ver, para yo hablarle a usted de la cirugía bariátrica, o sea, la cirugía para la obesidad, lo único que tengo que decirle es que este es el método de tratamiento más efectivo para poder controlar el exceso de peso. Y del exceso de peso se deriva que usted se alivia de enfermedades que tienen y previene otras que le van a dar si usted sigue en esa condición. Eso es lo primero. A mi consulta llegan pacientes siempre, pacientes con una historia de haber hecho de todo y que no ha sido efectivo. Yo llegué así. Exacto. Doctor, he hecho dietas con y sin nutricionista. Doctor, he hecho ejercicio en mi casa, en gimnasio, lo que usted quiera. Doctor, he tomado medicamentos de uno u otra clase. He seguido recomendaciones de Me he puesto hipnosis, me he imanes en puesto las los imanes en orejas, las orejas, me he hecho masajes reductores, me he hecho liposucción, abdominoplastia, mesoterapia, lo que usted quiera. manifestado. Y no he podido. Eso está supremamente claro y estudiado. Esos métodos tienen su efecto, pero no son duraderos. Y una de las razones por la cual no son duraderos, porque los que los hacen no comparten el conocimiento con sus pacientes. Para mí, que hago cirugía bariátrica, en la que estoy creyendo y sé que es la única manera efectiva de impactar esa enfermedad, es que yo tengo que agregarle ese ingrediente que es la base, como todo edificio necesita unas bases, es la base para que mi paciente maneje esa herramienta, porque la cirugía bariátrica no hace el milagro sola. La cirugía bariátrica es una herramienta para hacer un trabajo, como un carro es un espectáculo y sirve para transportarme de aquí a 100 kilómetros más allá, pero tengo que manejarlo. El carro solo no hace el trabajo. Entonces es muy importante, primero que todo, entender eso y enseño a mis pacientes todo lo que tienen que saber. Ahora, la herramienta, hablemos de la herramienta, la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es un procedimiento espectacular. Es un procedimiento, primero, altamente efectivo.
Segundo, perfectamente seguro. El índice de complicaciones es muy poquito, menor del 1%. Cuarto, tiene que ser hecho por un médico no solo experto, sino que esté dispuesto a resolver los problemas que se van presentando de una manera rápida y efectiva. Y quinto, es perfectamente bien tolerado por el paciente. Perfectamente bien tolerado. ¿Cuál es la cirugía bariátrica que más frecuentemente hago? Y la que se adapta para casi todos los pacientes. La manga gástrica. La manga gástrica, vea, un exponente de la manga gástrica. La manga gástrica tiene 3 nombres. Manga gástrica, Banda. sleeve gástrico en inglés o tubulización gástrica, porque lo que hacemos es transformar el estómago, que es así de grande como una bolsa, en una estructura tubular más parecida al esófago, que es un tubo, y al intestino delgado, que es otro tubo. Con ese procedimiento, que lo hago por laparoscopia, lo estoy haciendo, visítenme en mi Instagram, Adolfo Uribe Obesidad. Allí van a ver ejemplos que he puesto de los resultados. Entonces, es una cirugía de mínima invasividad. Estoy haciéndolo por cortadas de 3 milímetros de diámetro, que con el tiempo se pierden. La incapacidad es mínima. El resultado estético es espectacular y el resultado metabólico sobre el paciente está asegurado. Y la ansiedad por comer. Claro, por cosas que ya quitarla explicamos, ¿cierto? ¿Qué hago yo en una manga gástrica? Con una grapadora especial, que es un instrumento que me permite grapar el estómago y cortarlo al mismo tiempo. Retiro la porción de estómago que saco a través del ombligo, ¿cierto? Y el paciente queda dotado con una herramienta que le permite hacer varias cosas. La primera, independiente de la voluntad, es que se merma una hormona que se llama la grelina. Ya lo hablamos, es la hormona del hambre. Segundo, en un estómago más pequeño no me cabe tanta caloría como la que aportamos con un estómago de tamaño normal. Y tercero, con el entrenamiento, la información, el estudio, mi paciente queda capacitado para saber qué le da al cuerpo y qué le evita. Yo me comía 6 porciones de pizza, porque, o sea, mi estómago yo creo que era gigante. Y ahora no puedo con más de 2. Me comía un pollo frisbee entero. Y ahora también 2 presitas y ya. Y eso fue hace como 3 años. Sí, hace como 3 años. La cirugía bariátrica es en este momento el estándar de oro para manejar estos problemas de obesidad. Yo hubiera deseado como haberlo conocido antes y haberme hecho la manga gástrica antes. O sea, una mujer antes de hacerse una lipo para adelgazar debería pues empezar como por el estómago, porque se va a hacer una lipo y otra y otra y otra y al final no hace nada. Claro, una liposucción y una abdominoplastia son procedimientos estéticos, o sea, no son procedimientos metabólicos. Ahí no le hacemos absolutamente nada al metabolismo corporal. En cambio, una cirugía bariátrica te da una herramienta que te permite cambiar, o mejor dicho, cambiar no, destrabar tu metabolismo para que funcione adecuadamente. Cuando yo llego al peso normal, que debo decir también, yo soy un convencido de que mi paciente tiene que llegar al peso normal, no se puede quedar en la mitad, no, tiene que llegar al peso normal. Y cuando ya está ahí, si ve que necesita algo, ahí está la cirugía plástica. Pero no antes. Sí, Es no. un orden lógico, primero, de hacerle algo. La plástica te resuelve problemas locales, pero la bariátrica te resuelve problemas de una manera integral. Y uno se hace una lipo y va a seguir comiendo igual. Entonces al tiempo pues va a volver a ese peso. Doc, si en este momento lo está escuchando alguien que se quiere hacer la cirugía, pero le da miedo, ¿qué le diría? Bueno, lo que tengo que decirle es que si tiene miedo, no debe ser de la cirugía. A lo que le tiene que tener miedo es a la situación que está viviendo en este momento, a la enfermedad que tiene. Entonces, yo soy un cirujano que primero que todo entiendo ese temor de los pacientes y se lo quiero reconocer y le quiero decir que ese temor no tiene realmente mucho fundamento. ¿Por qué? Primero,
porque la cirugía bariátrica es la solución para tu problema. De eso tiene que quedar completamente seguro. Segundo, que quien te la va a hacer es una persona que está entendiendo el problema, te va a dar una solución y va a estar comprometido. Te voy a seguir durante un año en este proceso. Soy un cirujano que le digo a mi paciente desde la primera consulta, usted va a tener asesoría conmigo 24/7, 365. ¿Entiende qué es eso? Sí, doctor, que va a estar conmigo todo el tiempo. ¿Lo puedo llamar cuando quiera? Ah, si quiere haga el ensayo, llámeme esta noche a las 12 de la noche o a las 3 de la madrugada y yo le contesto. Doc, tengo antojo de aguacate, ¿qué hago? ¿Ah? A las 3 de la mañana. Eso. ¿Por qué? Porque es que el médico tiene que estar disponible para el paciente. Mi paciente se lleva mi celular. Entonces, esa asesoría es fundamental. Yo en mi consulta no utilizo psicólogo ni psiquiatra. No es que no crea en ellos, sino que es que yo soy el psicólogo y el psiquiatra del paciente. Porque el paciente lo que necesita es alguien confiable a quien acudir cuando tiene dudas. Y a veces el trabajo, ¿Algún experto y a en ese veces el tema? trabajo de estos doctores manejando verdaderamente enfermedades, de pronto no le da la oportunidad de hacer esa asesoría tan cercana. Entonces, cuando yo veo que un paciente necesita de pronto eso, lo recomiendo. Pero en general es que nadie me lo pide porque cuando necesitan, me buscan. Además de eso, en el año de seguimiento, mi paciente tiene unas consultas fijas. Yo lo veo a los 8 días, al mes, a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12. Y hacemos ahí una evaluación de toda la evolución para que el paciente pregunte las dudas, las resolvemos, le muestro la evolución en los parámetros de laboratorio, en la mejoría de la composición corporal, etcétera, etcétera. Entonces, me gusta hacerlo así y llevo 35 años de ejercicio profesional con una satisfacción de mis pacientes prácticamente del 100%. Y por eso yo no dependo de ninguna entidad para tener pacientes. A mí me remiten los pacientes, otros pacientes que han visto que la cosa funciona. Entonces, no tenga miedo, busca al doctor Uribe. ¿Cuál es el Instagram otra vez? Mi Instagram es Adolfo Uribe Obesidad. Mi primer nombre, mi primer apellido y la palabra obesidad. Estoy en Instagram y estoy en Facebook. Los maridos son los únicos pendejos que hacen lo que la mujer dice. Hoy sí, pero apenas salen de la casa.